Laura Santulo y su Un monstruo de mil cabezas. Para hablar de este libro es que estamos recibiendo al querido Matías Iguiniz. ¿Por qué es interesante esta literatura, Matías? Ayúdanos. Ayudanos en este prólogo perfecto que escribiste, muy, muy agradable, muy ameno, muy horizontal, lo suficientemente amplio como para que a todos nos den ganas de ingresar a estos abismos de la desesperación. Bueno, primero que nada, bueno, gracias por los elogios al prólogo. Sí, la idea es que el prólogo sea comunicativo y que lo comunicativo no le quite, digamos, complejidad tampoco. Viste que a veces está como la idea de que lo complejo necesariamente tiene que ser dicho de manera rebuscada y un poco el formato prólogo, o mismo el género prólogo, creo que permite eso, permite la comunicación, permite realizar un acercamiento al libro, pero no por eso restarle profundidad al análisis. Esa por lo menos, ese era mi objetivo al momento de escribirlo. Bueno, vos me preguntabas, Alejandro, por qué es interesante el libro. Bueno, primero vamos a presentar un poco a la autora para que quede claro más o menos. El vínculo con Banda Oriental de la autora comienza en 2005, porque ella ya había publicado un libro en la colección de lectores de Banda Oriental, que se llamaba El Otro Lado, pero era un libro de cuentos. Y era un libro de cuentos eh, en el que todavía, o por lo menos esto es a juicio personal, digo, todavía no se reconocía un interés por el policial negro, que es lo que ahora vamos a desarrollar y por ahí va la novela Un monstruo de mil cabezas. Era un libro en ese sentido un poco más variado en cuanto a las preocupaciones de la autora, pero en el otro lado había un cuento llamado, si no me falla la memoria, La Zona, que se desarrollaba en un country, unos ladrones que van a robar. No quiero contar demasiado porque el libro, digo, ustedes saben que los libros de Banda Oriental andan en la vuelta, entonces, Siempre. exacto, entonces no quiero tampoco adelantar demasiado porque capaz que algún oyente se acerque al libro, al cuento o al libro, y le arruino el final. Pero solo decir que en ese cuento de La Zona ya se insinuaba un interés por un tipo de literatura que trabaja el suspenso, que trabaja la intriga, y que al mismo tiempo que trabaja el suspenso y que trabaja la intriga, empieza a esbozar una crítica de índole social, ¿no? O sea, una autora que en ese cuento empieza a interesarse por la sociedad en la que vivimos y ciertos desperfectos que reconoce, ciertas zonas dentro de lo que nosotros llamamos comúnmente civilización, por decirlo así, o sociedad, pero ciertas zonas como más primitivas, más oscuras, que están como agazapadas, pero que frente a una situación límite afloran, irrumpen, ¿no? Eso se percibía en La Zona, que es este cuento de 2005, ya tiene muchos años. Eh, por la manera como los residentes, o sea, las personas que viven en el country reaccionan y la violencia que se despierta frente a la presencia amenazadora de los ladrones, digamos, frente a la presencia amenazadora de la propiedad, en definitiva. Bueno, ese cuento es una pista para mí. Yo cuando le releí ese libro, con miras ya al prólogo, encontré en ese cuento una preocupación todavía en estado, digamos, de gestación, por decirlo así. Cuando leo Un monstruo de mil cabezas, lo que encuentro es un interés, ahora sí, decidido por esa temática. En la tapa que vos mostrás, Alejandro, de hecho, uno puede, que dicho sea al pasar, digo, calculo que la hizo Fidel Esclavo, yo todavía no tengo el ejemplar, me lo mandaron, pero no me ha llegado, pero me gustó mucho la tapa y ustedes pueden ver en Calculás la bien, tapa. calculás bien. Calculo bien, perfecto. No, ese es el encargado de los diseños de hace muchos años, pero como no tengo el libro no quería asegurarlo. Sí, exacto. Entonces, en la tapa uno ve a una enfermera haciendo el típico gesto de silencio y la foto está rota. ¿De qué trata Un monstruo de mil cabezas? Y en la medida que yo lo explique rápidamente, se van a empezar a ver como los diálogos con este cuento que yo traje, La Zona. Eh, la cosa es así, es una mujer que se llama Sonia Bonet, que se encuentra en la situación de que su marido tiene cáncer y hay una aseguradora médica que se llama Alta Salud que le niega la asistencia. No sabemos por qué, pero lo cierto es que le dicen que no corresponde el servicio. Eso despliega, digamos, desencadena un montón de hechos vinculados a la desesperación de Sonia, porque en realidad lo que ella quiere saber es qué está pasando con esa aseguradora, qué está pasando con el sistema de salud en general. Y además
se reconoce una ausencia absoluta de control público. Es una aseguradora que responde a intereses privados y además a intereses, me atrevería a decir, es una palabra un poco grandilocuente, pero insondables también, porque ella empieza a ver que en realidad detrás de esa corporación hay una serie de morales, o digámoslo así, de intereses, más fácil, Claro. que no entienden a qué responden, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos eso, tenemos una situación dramática que está planteada desde el comienzo de la novela, que es el marido de Sonia Bonet con cáncer y una aseguradora que no quiere hacerse cargo de esto. La novela tiene un ritmo narrativo muy veloz, muy ágil e incluso vertiginoso, ¿no? Uno vive en el ritmo de la narración, vive la desesperación de Sonia, por decirlo así. O sea, uno lee ese texto de una sentada, para decirlo así. ¿Por qué? Porque no podemos parar de acompañar, porque es como que el lector acompaña a la mujer, que lo que hace la mujer es agarra un arma y sale y se interna en los vericuetos de esa corporación, no sabe muy bien a dónde va, ella no es una criminal, es importante señalarlo, se va como improvisando sobre la marcha, porque ella lo que quiere en realidad es hacer justicia, ella quiere que alguien se haga cargo de esa injusticia. Entonces, ella decía, toma un arma y se interna en esa red compleja, en esa red oscura de intereses legislados por el dinero. Y ahí tenemos el componente de la novela negra, eso que nosotros llamamos comúnmente la novela negra, es un género que tiene que ver con la literatura policial, pero que no tiene que ver con la literatura policial clásica. Permitime sobre este Sí, asunto claro. citarte. Un monstruo de 1000 cabezas que se inserta en la tradición de la serie negra postula aquello que Ricardo Piglia reconociera como un rasgo propio del género. El único enigma que proponen, y nunca resuelven, las novelas de la serie negra, es el de las relaciones capitalistas. El dinero que legisla la moral y sostiene la ley es la única razón de estos relatos donde todo se paga. Y agrega nuestro querido Matías, a propósito del prólogo de la obra de la que estamos hablando, como una de las recepcionistas de alta salud, eso es el prestador, el monstruo al que refiere el título parece repetir una y otra vez la misma pregunta. ¿Y cuál será mi responsabilidad en todo el asunto, si se puede saber? Una y otra vez. La rabia se transforma en impotencia frente a una impersonalidad corporativa. Allí donde debería haber un culpable, hay accionistas y funcionarios. Se trata de un policial negro que, al tiempo que narra el colapso psíquico de una mujer acorralada por una situación de vida o muerte, denuncia la confabulación de nuestra actual crisis civilizatoria. A propósito de esto, y más allá de un monstruo de 1000 cabezas, hay dos asuntos sobre los cuales me gustaría que en el final nos des 2 o 3 comentarios. Primero, se puede decir que la novela negra, como lo pregunto, parte del género policial, ahora en todo caso dirás lo que tengas que decir, en todo caso era un subgénero literario al que nos habíamos acostumbrado durante décadas o desde siempre, que fuera incursionado por autores nacidos en otras latitudes. Sin embargo, como quien no quiere la cosa y, entre comillas, de un momento al otro, nos encontramos con buena y mucha producción de novela negra en la mayoría, no solo, pero en la mayoría de lo que podríamos llamar al estilo uruguayo, jóvenes escritores y escritoras uruguayos que abordan este asunto. Primero, si la mirada que estoy haciendo aplica a la realidad según tu saber y si hay alguna razón que lo explique. Eso por un lado. Y lo otro que quiero preguntarte de Laura en general y de Un monstruo de 1000 cabezas en particular. Laura es una mujer muy dedicada al cine, ella y su marido, los dos uruguayos, pero radicados en México hace mucho tiempo, trabajan en cine, se podría decir en buena medida que viven del cine. ¿Y en qué medida ese otro lenguaje artístico sentís que está presente en la literatura de Santulo?
Bien, son muy buenas preguntas, Alejandro. La primera, es verdad, el tema de la novela negra ha generado infinitos debates en el ámbito académico, en el ámbito periodístico, etcétera. Pero a grandes rasgos hay como una lectura que es como la más canónica, que es que el origen de la novela policial está en Los crímenes de la calle Morgue, de Poe, y que de ahí en adelante, digamos, lo que ha tenido es como derivaciones, y una de esas derivaciones sería la deriva norteamericana que termina en la novela negra. Pero sin embargo, podríamos leer la novela negra, y esto lo propone el ya mencionado Piglia, dentro de la propia tradición de la literatura norteamericana. Por ejemplo, Piglia propone leerlo en diálogo con un texto de Hemingway, que sería como salir de esa lectura tradicional de que tenemos la novela de enigma, la novela policial clásica, o sea, el detective que resuelve a través de la inteligencia un enigma, ¿no? Y ese sería el formato tradicional, y después tendríamos como esa deriva, pero podríamos pensar la novela negra en realidad como en el contexto de una tradición que es la tradición norteamericana. Y eso un poco cambia, digamos, cambia un poco la lectura canónica, ¿no? Eso por un lado. Después, en esas derivas que decimos de la novela negra, es verdad lo que decís, termina, por ejemplo, teniendo apropiaciones rioplatenses, o sea, los escritores uruguayos escriben novela negra, y el gran debate siempre fue, pero bueno, y si acá no tenemos detectives, o por lo menos no tenemos una presencia muy clara, muy tangible de los detectives, ¿no? Pero eso fue un debate que en su momento se dio. Lo cierto es que, para redondear la respuesta, la novela negra lo que sí da es mucho, invita mucho a tomar elementos, como quien toma de una caja de herramientas, ¿me explico? Entonces el escritor toma elementos de la novela negra y después hace con eso lo que desea hacer o lo que puede hacer. Pero lo que hay mucho, sí, voy a poner un ejemplo paradigmático de eso en el Uruguay, es Mario Lebrero. Mario Lebrero tiene textos donde toma la novela negra, pero no hace una literatura de género. O sea, la idea es salirse del género, hacer una literatura fuera de género, desbordarlo. ¿Me explico? Más bien la idea es, creo que la literatura negra, la novela negra en el Río de la Plata, lo que tiene, por lo menos a mi entender, es esa posibilidad de brindarle al escritor lenguajes, estructuras, formas, ritmos, que el escritor toma y hace con eso lo que quiere hacer y lo adapta a la realidad en la que vivimos. Pero sí, también hay escritores de género que hacen novela negra en Uruguay, también muy interesantes. Creo que es un género muy vivo, en ese sentido la novela de Laura lo demuestra una vez más. Invita mucho y tiene una larga tradición. Eso por un lado, no sé si fui claro, Alejandro, vos cualquier Sí, cosa. sí. Lo suficientemente claro como se puede ser a propósito de la novela negra. Exactamente. Y Sí, que sabes, digamos que además, no, diga. no, que la novela negra además es una novela muy salvaje en cuanto a la trama, rompe mucho lo que era la novela policial tradicional. Y a veces No yo hay un... pienso, a modo de hipótesis nomás, medio peleador, vos decías que hay muchos debates, incluso académicos, de los que participan, bueno, el público, los críticos, por supuesto, las y los escritores, las editoriales, acerca de qué hablamos cuando hablamos de novela negra, los orígenes, qué características, qué derrotero presenta. Y naturalmente que esas discusiones nunca llegan a un consenso, y yo digo, aunque no sea este el objetivo explícito, que en definitiva siguen alimentando esa discusión permanente el género, ¿verdad? Exacto, No llegar a una definición precisa sobre muchas cosas obliga a que sigamos discutiendo sobre esas cosas. totalmente. Y la vida, la vigencia de los géneros en gran medida se podría medir en función de las polémicas que suscita. Así que estoy totalmente de acuerdo. Es Naturalmente. un buen indicio para saber cuándo una literatura está viva. Y En a cuanto a la propósito de segunda, su condición, eso mismo, eso mismo. En cuanto a la segunda pregunta, Alejandro, los vínculos entre cine y literatura en Laura Santulo. Sí, yo creo que son indisociables. Primero que nada son indisociables porque en su trabajo en conjunto o en equipo con Rodrigo Pla, eh, adaptan textos de Laura Santulo. Entonces, el diálogo es directo, eso en primer lugar, pero eso después se traduce también en cuestiones formales, a nivel narrativo, quiero decir. La velocidad, el ritmo narrativo, esa sería la palabra. Los ritmos narrativos que logra Santulo, principalmente en esta novela, que es en la que estoy pensando ahora, aunque se aplicaría al otro Tom también, que es su última novela, yo creo que son ritmos que solo puede tener un narrador con pulso cinematográfico, o sea, o con sentido de cinematográfico. Es una manera de narrar a través de imágenes que se desarrollan muy rápidamente, de manera muy eficaz además,
Y el ejemplo de Un monstruo de mil cabezas es clarísimo, una novela que se desarrolla a lo largo de 24 horas, que eso creo que no lo dije. Esas 24 horas narran el periplo, los avatares de Sonia, pero también narran las perspectivas de distintos personajes que de una forma u otra tuvieron que ver con los hechos, ¿está? O que la vieron de lejos, pasar con un arma, o de primera mano, personajes que fueron, digamos, afectados de una forma u otra por sus acciones. Entonces, también el manejo de la perspectiva y el manejo del interrogatorio, ¿no? Son todas técnicas de la literatura que yo creo que hay un dominio muy claro y muy cabal, producto también de ese sentido de la imagen, ese sentido estético que tiene la imagen. Así que sí, creo que para redondear la respuesta, creo que sí, que están muy ligadas una y otra. Bueno, muy bien, buenísimo. Quiero contarles a todos, incluso a vos, porque de pronto no lo sabés, que sobre fines de este mes va a estar Laura en Montevideo y de hecho los amigos de banda ya me han confirmado que va a haber actividades de encuentro con la autora, conversatorios, en fin, instancias distintas que vamos a poder usar para conversar con Laura acerca de esta última entrega de Lectores de Banda Oriental, la correspondiente a octubre, Un monstruo de mil cabezas, y el resto de su producción literaria y también su condición de guionista cinematográfica, etcétera. Así que esa es una noticia que quiero compartir con todos ustedes. Del mismo modo decirles que en ese contexto también Laura visitará La Mañana en Camino y podremos conversar con ella largo y tendida aquí en nuestro estudio. Así que seguramente vamos a tener nuevos, renovados y otros insumos para seguir entusiasmándonos con su obra, con su producción y, ¿por qué no?, con ella misma, que es una mujer adorable. Y en ese contexto, entonces, déjenme una vez más invitarles a algo que yo creo que es maravilloso, una vez más, siempre tuve esa convicción, Lectores de Banda Oriental, lo que significa este club, la forma de esta herramienta. Bueno, que me imagino que vos también, bueno, a vos te comprende las generalidades de la ley, pero supongo que también tenés como un subrayado entusiasmo por este Lectores de Banda Oriental, esta formidable herramienta, este formidable, podríamos decir, club del libro, que ya tiene muchos más años de vida que vos, ¿no? Sí, sí, es un fenómeno bien interesante y lo que es la historia de la literatura y de la cultura uruguaya casi un acontecimiento, ¿no? Desde el 78, si no me falla la memoria, yo no estaba vivo en el 78, aclarémoslo, pero desde el 78 vienen sí generando una circulación de la literatura que es muy importante y con pensamiento, una concepción de lo popular también que a mí me interesa mucho, sí, sin duda. Bien, bueno, y un poco lo que decías a propósito del prólogo, permitime generar este vaso comunicante, ¿no? Lo popular sin que por eso se pague peaje a bajar la calidad, ¿no? Yo creo que esa es como la gran virtud, es romper un imaginario que consiste en pensar que lo popular es necesariamente bajo o que no tiene calidad. Y Banda Oriental viene demostrando, mismo hasta por el hecho de esa idea del prólogo también, ¿no? Porque no todas las editoriales apuestan a un prólogo. El prólogo supone generar un discurso sobre la obra, supone pensar el texto y proponer desde el libro otra lectura. Entonces, ya desde el hecho de tener prólogos de calidad y al mismo tiempo prólogos que no pierdan por eso cierta concepción didáctica, yo creo que ya desde ahí hay como una política editorial que viene desde sus orígenes y que tiene que ver con eso, con la difusión de la literatura de calidad y para todos. Y en ese contexto, entonces, no lo piensen dos veces, porque merece que se sumen a este club del libro a lectores de Banda Oriental. Y para eso manden ya mismo el WhatsApp con la palabra suscripción y el nombre de ustedes al 099-626-696. Y de ese modo te asegurás recibir este libro en tu domicilio, en tu hogar, en tu casa o donde vos quieras, por solo 350 pesos por mes. Es una locura. Por solo 350 pesos por mes recibís todos los meses un ejemplar distinto. Y además, a modo de promoción en el arranque, recibís 4 libros más, por lo tanto vas a tener 5 ejemplares, casi como que empezás a formar tu propia biblioteca, o la enriqueces notoria y notablemente, y como si fuera poco tenés 20% de descuento del resto de los libros de Banda Oriental. Te repito una vez más, lectores de Banda Oriental, 099-626-696,
mandá ya mismo la palabra suscripción para sumarte a Lectores de Banda Oriental. Te agradezco mucho, Matías, gracias por tu tiempo, gracias por tu interés, y seguro la seguimos más temprano que tarde. Bueno, fue un gusto la charla, Alejandro. Te mando un abrazo grande.